Un saludo a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta segunda entrega donde vamos a usar mi colección para explicar todos los tipos de mariposas diurnas del mundo y supongo que de nocturnas las principales también, aunque tengo menos. Y hoy es el turno de una familia muy especial. Una familia de vuelo elegante, colores vistosos y formas sinuosas y sugerentes. Una familia que ha despertado el interés de científicos y aficionados por igual desde el principio de los tiempos, desde los antiguos victorianos que se dedicaban a estudiar las mariposas allá por los años 1700 y pico, ya tan temprano. Y estamos hablando de una familia que es de las más pequeñas de mariposas diurnas, pero de las más grandes en tamaño, y es la familia Papilionidae. La familia Papilionidae, ya sabéis que se pronuncia Papilionidae porque en latín el AE se pronuncia como una E, pero yo diré siempre AE porque, como digo siempre, estoy ya muy acostumbrado. Esta familia se caracteriza, ¿vale? Vamos a empezar por decir que tiene como unas, dependiendo de la fuente que consultemos, tiene entre 600, 700, 800 especies. Una familia bastante pequeña, como digo. Tiene tres subfamilias. Familia Papilioninae, que serían la gran mayoría. Ahí tenemos, por ejemplo, género Papilio. Subfamilia Parnasinae, que serían una minoría. Tenemos ahí, por ejemplo, las Parnasius o las Cerintias. Y después tenemos una tercera subfamilia, que es la Varoninae, integrada por una única especie, que es la Varonia. Y la Varonia es una especie que solo vive en la cuenca del río Balsa o algo así, en México, ¿vale? En México. Si alguien de México nos está viendo y la ha podido ver, me encantaría que nos contase algo sobre ella. Parece ser que es una especie muy rara, está muy amenazada y es la única que ha sobrevivido de todo su linaje, ¿vale? Porque lógicamente ella no apareció sola en la evolución, ¿vale? Lo que pasa es que ya sus antepasadas están extintas o de momento no sabemos que existen. Y puede que existan y estén desapareciendo, lo cual es muy triste. Entonces, voy a enseñaros primero muchos tipos de Papilionidae que podemos encontrar en el planeta, en diferentes regiones del planeta, y luego os enseñaré los que tenemos en España. Pero son bastante pocos, la verdad. Creo que son 5 o 6 especies, porque son especies que se distribuyen sobre todo por las zonas tropicales, ¿vale? Características de la familia principales. Son de cuerpo bastante grande. Suelen tener un vuelo lento, muy planeado, ¿vale? Son de planear muchísimo y luego remontar el vuelo, volver a planear, ¿vale? Como si fuesen águilas, ¿vale? O pájaros muy grandes. Tiene un tamaño de mediano a grande, aunque hay algunos que son bastante pequeños para ser Papilionidae. Suelen tener colas, suelen tener ese tipo de ornamentos que denominamos colas, sobre todo en la subfamilia Papilioninae, en la Parnasinae no suelen haber colas y en la Varonia tampoco. Pero la principal diferencia que encontramos con respecto a otras familias la tenemos en las orugas, y es que las orugas de esta familia presentan un órgano en su cabeza que es único y se llama osmeterium. Este órgano, y sabréis lo que es si alguna vez habéis molestado una oruga de un Papilionidae, es un órgano que consiste como una especie de cuernos gelatinosos retráctiles que están dentro de la cabeza, y cuando la oruga es molestada, los cuernos salen, os voy a poner un vídeo, los cuernos salen y la oruga se encabrita como si fuese a atacar, ¿vale? La oruga intenta espantarte y además el olor que sale de los meterium, de ese órgano, es dulzón, pero desagradable y tóxico, ¿de acuerdo? Y después las orugas suelen alimentarse de plantas grasuláceas, plantas aristoloquiáceas. Hay muchas especies tóxicas, hay muchas especies que han evolucionado para ser capaces de almacenar sustancias vegetales tóxicas, pero son capaces de encapsularlas muy bien en determinadas partes de sus tejidos
y de sus células, y de esta manera la mariposa no sufre el efecto tóxico de estas sustancias. Y en cambio tendrán un efecto disuasorio para cuando un depredador se coma una mariposa de este tipo que sea tóxica, pues lo normal es que el depredador tenga una mala digestión, vomite, ¿vale? Generalmente no se morirá, pero será suficiente para que la próxima vez, cuando vea los mismos colores, decida no capturar la mariposa. Así que vamos a ver las especies y luego os enseño mi colección. El libro que voy a usar es este, es un libro que enseña como si fuese una colección. Mira, y casualmente nos abre con uno de los papilonidaes más hermosos que tenemos. Os quiero enseñar. A ver, vamos a empezar por lo más básico. Vale, estos papilionidae que tenemos aquí, ¿vale? Que quiero que los veáis bien. Son un tipo de mariposas ornitópteras, ¿vale? Es decir, ornitóptera significa ala de pájaro, ¿vale? Porque son mariposas de un tamaño descomunal. De hecho, esta que tenemos aquí es la mariposa ala de pájaro de la reina Alejandra, la Ornitoptera alexandrae, es la mariposa diurna más grande del mundo. Os podéis imaginar que es absolutamente gigantesca. Yo tengo una hembra y un macho de algunas ornitópteras, así que os las voy a enseñar. Son unas mariposas que están distribuidas por la zona de Nueva Guinea, norte de Australia, Borneo, la zona de Indonesia, Islas Salomón, ¿vale? Habitan por esa zona Indo-Pacífica, ¿vale? Son mariposas que se alimentan de plantas tóxicas y ellas también son tóxicas, ¿vale? Podéis ver su abdomen y sus colores brillantes, abdomen amarillo. Eso te está diciendo, soy tóxica. Si me comes, vas a ver, ¿vale? Hay otras especies de ornitópteras, ¿vale? Aquí tenemos una buena representación de todas las ornitópteras que existen, ¿vale? Yo de estas no tengo ninguna, ¿vale? Las hembras son las que son como esta, negras, y son más grandes que los machos y no son vistosas, ¿vale? Son muy bonitas, sí, pero coincidiremos en que este macho de Ornithoptera Priamus Poseidon, urbiliana, ¿vale? Esta urbiliana es muy diferente a su hembra, ¿verdad? Es completamente diferente, no es que no tienen nada que ver. Y es una de las cosas más características de esta familia. Muchas especies tienen un dimorfismo sexual brutal, ¿vale? Como podéis ver. También quiero enseñaros esta, que es la Ornithoptera meridional paradisea, ¿vale? La Ornithoptera paradisea tiene unas alas posteriores, como podéis ver aquí, que son absolutamente únicas. Bueno, seguimos con la guía de mariposas. Y quiero ver si se ve bien. Entonces, vamos a seguir mirando qué tenemos por aquí. Aquí empezamos a tener mariposas, que son estas de aquí, que son del género Troides, que también son ornitópteras, perdón, también son alas de pájaro, pero de otro tipo, ¿vale? Después aquí empezamos a tener especies, ¿vale? Como la Papilio Palinurus, parece esta, ¿no? Es una Palinurus. Lorquinianus, bastante parecida, y de aquí tenemos la Papilio Ulises, también son de las mismas zonas. Y también son bastante coloridas todas ellas. Vale, aquí podemos ver otras papilios, ¿vale? Como podéis ver, en las zonas tropicales hay una cantidad de papilios abrumadora. Vais a ver que en las zonas paleárticas, que es básicamente de la zona templada del planeta, o sea, de medio planeta Tierra hacia arriba, hacia el norte, es prácticamente todas las zonas paleárticas. Podéis ver que hay una variedad de especies impresionante, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el género, aquí aún tenemos el género Graphium, empezamos a ver ejemplares del género Graphium, que son estos que tenemos por aquí. Y aquí
se terminan, ¿vale? Se terminan los Papilionidae de la zona la zona australiana, Indonesia. Una de mis favoritas, os la quiero enseñar. Os voy a poner alguna foto de ellas viva o volando, si la puedo encontrar. Es esta de aquí, ¿vale? Es la Graphium weiskei, ¿vale? Habitante de Nueva Guinea. La verdad que es una de... para mí es una de las mariposas más bellas que existen, porque el color rosa en las alas de una mariposa es muy raro, ¿vale? Porque viene de la integración en esas células, de esos tejidos de las alas, de dos pigmentos diferentes, ¿vale? Lo cual es bastante difícil que ocurra. Os voy a enseñar más especies de Papilionidae. Ahora nos vamos a la zona oriental, a la zona de Asia, del norte de Asia y este de Asia, ¿vale? Japón, China, Vietnam, Tailandia, ¿vale? Estas son especies que vamos a encontrar allí y podemos ver algunas de ellas, ¿vale? Todas estas que son tan similares, ya hemos visto en la zona australiana algunas de ellas, porque también hay allí, pertenecen al grupo de las mariposas pavo real, se llaman así, pavo real, peacock en inglés, y todas se caracterizan porque tienen como este fondo de alas de colores bastante oscuros pero elegantes, y luego tienen unos bordes, unas formas de colores más vistosos que oscilan entre el verde y el azul, ¿vale? Después empezamos a tener otras especies aquí, como la papilio, es que muchos nombres que no me sé porque es que son muchas especies. La papilio, ¿ves? Casi todos son papilio, ¿vale? Papilio polites, papilio polimnestor, papilio jordani, fuscus, hay muchas que yo no conozco, ¿vale? Papilio rumanzovia. Después aquí tenemos, a ver, después aquí tenemos estas que son aquí, que no tienen colas. Estas son del género Chilasa, ¿vale? Se escribe Chilasa con CH, género Chilasa, ¿vale? Como estas de aquí. Y luego si nos vamos a estas de aquí arriba, que tienen esta forma, estas de aquí arriba, que tienen esta forma tan curiosa, es del género Meandrusa, ¿vale? Como la única especie que yo conocía de este género, que es esta de aquí, creo, ¿no? La Meandrusa, creo que es esa, ¿no? Sí, Meandrusa payeni, ¿vale? Y después aquí abajo empezamos a ver las del género Graphium que hay en esta zona. Veis que las Graphium se caracterizan mucho por tener como un fondo de alas oscuro y después los colores que tienen los tienen como por líneas, ¿no? Como si fuesen grafías, como si fuesen escrituras de alguna lengua que solo ellas conocen. Y por eso se llaman Graphium, ¿vale? Después aquí abajo tenemos otras papilio, creo que son papilios. Y aquí en esta página tenemos de las mariposas más espectaculares del planeta y también de las más amenazadas, ¿vale? Esta la tengo en mi colección, ¿vale? Porque tampoco es muy rara, ¿vale? Y se cría para vender. Es la Graphium androcles, ¿no? Se llama prácticamente como yo, que me llamo Andros. Se llama androcles es porque en la mitología Andros, ¿vale? Fue un dios, hijo de unos descendientes de Apolo y de Dionisio, ¿vale? Así que yo supongo que el nombre de Androcles, como muchos nombres de la mitología que dan nombre a las especies, pues este es uno más, ¿no? Entonces, aquí abajo quiero que prestéis especial atención, os voy a poner fotos de ellas porque la verdad no les hace justicia estas fotos. Aquí tenemos una Teinopalpus, ¿vale? Estas son del género Teinopalpus, son Teinopalpus imperialis, y después hay otra que es Teinopalpus aureus. Es una especie de Papilionidae que vive en zonas de selva pero alta montaña, es decir, que si tú quieres verla no solo te tienes que ir a Tailandia, por ejemplo, que la hay, o Vietnam, sino que te tienes que hacer un tour por las altas montañas, ¿vale? Y además tienes que tener suerte y tienes que ir en su época. Es una mariposa que es bastante amenazada, ¿vale? Y después tenemos aquí la Butanitis liderdalii. El género Butanitis son unas mariposas. ¿Por qué se llama Butanitis? Porque, bueno, una de las zonas donde se descubrió fue en Bután, ¿de acuerdo? Que está cerca de China, creo.
Pues estas mariposas se caracterizan porque tienen con estas formas de alas muy alargadas y sus alas posteriores tienen colas y tienen unos colores como muy estridentes, como muy extravagantes. A mí me parece espectacular. Lo que pasa es que las mariposas están muy amenazadas y su comercio está prohibido, está muy regulado. Pues aquí podemos ver, ¿vale? Varios géneros, ¿vale? Sobre todo vamos a ver que en Europa tenemos, eso sí que es cierto, muchas especies de Parnasius, ¿vale? Que son todas estas de aquí. Las Parnasius son las mariposas habitantes de la alta montaña. De hecho, hay algunas Parnasius que solo existen en algunos países o en algunas montañas muy concretas. Y muchas de ellas están en peligro de extinción, ¿vale? Después tenemos algunas como el género Alancastria o tenemos otras como el género que es esta, que es el género Sericinus. Después también tenemos incluso alguna Butanitis, creo que es Taidina, Mansfeldi, creo que la B esas de Butanitis, creo que son, sí, y Taidina, que son estas dos de aquí abajo. Creo que esas están en la zona de Rusia, quizás, o el norte de Japón. Ahora mismo estoy un poco, pero creo que sí, creo que sí. La cuestión, y bueno, aquí tenemos Cerintias, que estas están en España, ya veremos también. Bueno, aquí seguimos viendo los Papilonidae, aquí ya encontramos Papilonidae, que son más, algunos de estos supongo que estarán en Japón, esto es de Norteamérica, ¿vale? La Papilio glaucus, mucho papilio por aquí, otras papilio por aquí, estas son de Japón, ¿vale? Creo que son de la zona de Japón, de zonas del norte de Europa, que aún tienen algunas especies que encontramos en el sudeste asiático, ¿vale? Aquí en la parte de abajo tenemos ejemplares del género Ipiclides, que ya veréis que en España tenemos dos, pero ahí tenemos otra Ipiclides muy especial que se llama Ipiclides. Hay una que yo no conocía, que es Ipiclides. Ah, no. Esta es una Papilio alerion. Aquí hay una, os muestra la Ipiclides que tenemos en Europa, la de España no, y os muestra una Ipiclides que podemos encontrar en la cordillera del Himalaya, ¿vale? Que es la Ipiclides podalirinus. Como veis, esta Ipiclides, la podalirinus, que vuela a mucha altura, a varios miles de metros de altitud incluso, tiene colores muy oscuros, más oscuros que sus otras que vuelan a menos altura, ¿no? Lo cual es lógico porque si vives en el Himalaya, vas a necesitar calentarte con el sol, ¿no? Vas a necesitar calentarte lo máximo posible el poco tiempo que puedas volar. Aquí vemos esta, por ejemplo, que es el género Meandrusa, estas que son las Atropaneuras, que también son muy bonitas, y ya terminamos con esta zona. Y vamos a ver la zona de África. En África tropical encontramos las mariposas más extravagantes, más grandes del mundo y también más tóxicas, que es esta, ¿vale? Esta se llama Papilio antimachus, ¿vale? Anteriormente en el género Drureya, Papilio zarmoxis, Papilio antenor, que también es muy famosa. Esta solo existe en Madagascar. Yo tengo algún ejemplar que lo veremos, la Papilio dardanus, ¿vale? La Papilio rex, Papilio... Bueno, Papilio muchas cosas. Aquí tenemos otras Papilio, ¿vale? Del género Papilio, la Papilio de Modocus, Papilio de Moleus, la Mangoura, la Nireus, que hay muchas del grupo, que se llaman del grupo Nireus porque son así, con estas bandas azuladas, Papilio hornimani. Después aquí tenemos Graphiums, ¿vale? Estas son un poco las que tenemos en África y ya no hay muchas más en África. Vamos a ver las que hay en Sudamérica y aquí vamos a ver unas mariposas que verdaderamente son como, tienen arte azteca, ¿no? Yo supongo que los antiguos mayas, aztecas, etcétera, en parte inspiraron sus colores y su cultura. Yo creo que también a las mariposas que podían observar, ¿no? Porque la verdad es que son inspiradoras. Aquí las tenemos, ¿vale? Pues podemos ver este género, estos son del género Batus. Después aquí tenemos género Papilio. Y después aquí empezamos a ver un nuevo género que no habíamos visto hasta ahora, que es muy de Sudamérica, que se llama género Parides, ¿vale? Como la Parides, una que me suena mucho a mí,
Ninguna de estas me suena a mí. A ver. Parides. Mirad si hay parides. Ahora tengo una página como ejemplo de parides. Y todas son así. Todas son con fondos negros y parches rojos, verdes o amarillos. ¿Vale? Sobre todo rojos y verdes. Es lo general, pero también hay algunas que tienen azul. Parides Childrenae. ¿Vale? Esta a mí me suena bastante. ¿Vale? Y después vamos a otras más papilios. ¿Vale? Como veis, el género papilio es el más numeroso en especies. Aquí empezamos a ver otras especies, ¿vale? Como la papilio garamas o la papilio, aquí solo hay un trocito de su ala, creo que es una hembra, es una papilio homerus. Esta especie solo vive en Jamaica. Si hay algún viewer algún suscriptor de Jamaica, me encantaría que me contaseis sobre ella. Lo dudo bastante, pero me encantaría saber sobre ella. Y después aquí tenemos la Baronia. Ahora esta que os he dicho que solo existe esta dentro de la subfamilia Baroniinae, que vive en la cuenca del río Balsa o algo así en México, ¿vale? México, ¿vale? Bueno, ya hemos visto los Papilionidae, o una buena muestra de los Papilionidae del planeta, y ahora os voy a enseñar mi colección. Ipiclides feistameli, ¿vale? Mi mariposa favorita. Es una especie que solo existe en España, norte de África, zona de Marruecos, y ya está, ¿vale? Es una especie nueva que se creó en las últimas décadas. A ver, esto lleva millones de años, pero en las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que es una especie nueva por los estudios moleculares. Y básicamente hay un parásito que se llama Wolbachia que ha invadido su genoma y ha ido modificando su ADN lentamente a lo largo de los millones de años que llevan coexistiendo hasta diferenciarla tanto de la otra europea, que ya son dos especies distintas. La europea es la Podalirius. No tengo ningún ejemplar de Podalirius. En España la encontramos en el Valle de Arán, pero yo no poseo ninguno. Os voy a poner una imagen de esta al lado de la Podalirius para que podáis ver las diferencias, como que la Podalirius es mucho más blanquecina, las rayas negras son menos potentes, son menos conspicuas, ¿vale? Como veis, las hembras se diferencian muy bien de los machos, tienen un abdomen muy grande, tienen un tamaño muy grande y los machos son más pequeñitos. Las hembras tienden a ser también de un color algo más amarillento. Tienen dimorfismo estacional, lo que quiere decir que las que nacen en verano son diferentes a las que nacen en primavera. De hecho, las que nacen en primavera suelen ser así, más grandes, más amarillentas, y las que nacen en verano suelen ser más así, más blancas, algo más pequeñas y tienen casi todo el abdomen blanco con el dorso negro, ¿vale? Aquí las tenemos. Aquí tenemos algunas más. Estas son de las últimas que capturé. Aquí vemos la especie Papilio macaon, una de las más comunes, distribuida por la zona de Europa, creo que el norte de África también, muchas zonas de Asia. Es una especie, no lo he dicho, ¿vale? En esta, Ipiclides feistameli, pero se alimenta de árboles frutales como el almendro. Y le gustan mucho los campos de cultivo abandonados donde puede poner sus huevos sin que luego se vayan a morir las orugas porque han echado plaguicidas, ¿de acuerdo? Esa mariposa, antaño común, pero cada vez en más retroceso. Papilio macaon, una mariposa gran perjudicada de las limpiezas de cunetas que hacen los ayuntamientos. Ayuntamiento de Benigànim, esto va por vosotros, que limpiáis muchas veces las cunetas en mala época y demasiadas cunetas limpiadas. A veces no hay que cortar la hierba tanto, ¿vale? Esta mariposa se alimenta de muchas plantas, sobre todo relacionadas con la familia de las rutáceas, ¿vale? Estas plantas, muchas de ellas crecen en terrenos, pueden crecer en terrenos antropizados, medio degradados, y esta mariposa encuentra en terrenos baldíos, márgenes de los caminos, cunetas de las carreteras, encuentra ahí su hábitat ideal para poner sus huevos y que sus orugas coman de ahí. Hay dimorfismo sexual, pero es muy poco aparente, ¿vale? Prácticamente no hay, ¿vale? Entonces, las hembras tienen este abdomen un poco más grande,
no tan terminado en punta, y los machos son más pequeñitos. A ver si puedo encontrar un macho claro. Este de aquí es un macho seguro, ¿vale? Y tiene muy poca variación, ¿vale? Prácticamente son todas iguales. Parnasius mnemosine, que encontramos en algunas zonas del norte de España. Y esta es una Parnasius apollo, que también vuela en otras zonas de España y Europa, y también se cría en cautividad. En España está prohibida su captura, ni siquiera con mi permiso yo puedo. Quiero aprovechar esta especie para concienciar. Esta especie es una de las que más está notando el cambio climático. Cada vez vemos que hay poblaciones de alturas en la montaña que se extinguen y cada vez necesitan más altura. ¿Esto por qué ocurre? Pues bueno, esto ocurre porque cada vez hace más calor y sus plantas nutricias también se mueren a menor altitud. Entonces, las poblaciones que van sobreviviendo son las que han puesto los huevos a más y más y más altura. Claro, llegará un momento en el que ya no hay montaña para esconderse y desaparecerán. Es una mariposa que se alimenta de plantas del género Sedum, entre otras, ¿vale? Que son unas plantas, algunas de ellas, bastante raras y que necesitan condiciones bastante propicias para poder desarrollarse. Entonces, si de verdad os gusta esta mariposa, que en España podemos encontrar en las principales cadenas montañosas, como la Sierra de Guadarrama, Sierra Nevada o los Montes Vascos, como el Parque Izcorri-Arats, tenemos que protegerla, necesitamos protegerla. Y protegerla no es solamente protegerla a nivel legal para que nadie la pueda cazar. Protegerla es principalmente tener mecanismos de planificación y actuación y saber que si en una zona de montaña hay poblaciones de esta mariposa o de otras, no se puede construir una pista de esquí o no se puede construir lo que sea, no se puede hacer este tipo de obra. Eso hay que saberlo y los gobiernos tienen que ponerse las pilas, las administraciones también. Yo sé que hay mucha gente en las administraciones que trabaja y vela por esto. Tenemos que conseguirlo, ¿vale? Esta mariposa está en peligro, no puede desaparecer. Es uno de nuestros mayores tesoros nacionales. De hecho, en España es un país, creo que es el segundo país más montañoso de Europa. Tenemos muchas subespecies de Parnasius apollo. Cada una está distribuida en varios tipos de montañas y algunas de ellas están extintas desde antes del año 2000. Esta la tengo en esta caja. Como podéis ver, también es de mariposas tropicales, Papilio Ulises, Troides Helena macho y hembra. Aquí tenemos ya mariposas de otras familias que ya veremos. Y hay una Papilio, creo que es del Palinurus. No, creo... estas Pericles, bueno, no sé. Esta es la Gracium androcles, que tenéis unas colas, se llama mariposa colas de espada. Y bueno, aquí tenemos este otro Papilonidae, parece mentira que sean de la misma familia, pero recordad, este es Papiloninae y este es Parnasinae. Esta mariposa, ¿vale? En España está prohibido cogerla, ¿vale? Pero es una mariposa que se llama Cerinthia rumina, una de las pocas especies cuyo nombre científico es con Z. Es una especie distribuida por zonas secas del norte de África, España, zonas mediterráneas y bueno, se caracteriza básicamente porque tiene ese patrón de puntos rojos, se llama mariposa festoneada por ese patrón que tiene en los bordes de las alas de festones, y es una mariposa que, eso sí tengo que decirlo, que en España está protegida. No siempre con razón, me refiero. Tiene una protección especial, pero a veces no tiene mucho sentido en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque a veces llega a ser más común que otras mariposas que no tienen esta protección especial. Lo que significa que las comunidades autónomas lo que hacen es copiar y pegar las legislaciones muchas veces, ¿vale? Esta mariposa se alimenta de Aristoloquia, unas plantas muy tóxicas. Esta mariposa es tóxica si eres un depredador y te la comes. Y habita zonas secas, campos abandonados, márgenes de campos poco abandonados o cultivados, pero con buenos márgenes.
acequias, zonas donde pueda crecer bordes de la base de montañas, zonas donde pueda crecer Aristoloquia, ¿vale? Que es una planta que os voy a poner la imagen, muy curiosa pero también muy tóxica. La podemos empezar a encontrar desde finales de febrero en mi zona, en Valencia, cerca de la costa, hasta principios de mayo, que ya desaparece. O sea que es una mariposa primaveral principalmente. Aquí la tenemos, Cerinthia rumina, una mariposa que no es para nada rara, pero sí puede ser, llegar a ser localizada. Aquí tenemos las tropicales que tengo y os voy a enseñar las especies tropicales. Aquí tenemos una Papilio demodocus, ¿vale? Papilio demodocus. Aquí tenemos en el lateral, a ver, una Parides, una de género Parides, que ahora mismo no sé cuál es. Aquí tenemos Papilio, esta es de Madagascar, Papilio de Lalandei, ¿de acuerdo? Esta creo que es una Papilio Krapsovkoski o Nireus o algo así. Aquí tapadita tenemos una Graphium, no me acuerdo del nombre. Esta es una otra Graphium que tampoco me acuerdo. Ahí tenemos una Atropaneura, creo que es Polites, debajo de ella. Aquí tenemos una creo que es Papilio, creo que no es Eurítides, ¿vale? Creo que no es Eurítides. Aquí tenemos Papilio dardanus de África, esta creo que es Papilio forcas, una Papilio blumei de la zona de Nueva Guinea, de Borneo, etc. Después por aquí tenemos una enorme hembra de Papilio de Ornithoptera priamus, una Troides hippolytus, una Trogonoptera troyana. Tengo que decir que estas mariposas requieren un permiso especial por la persona que te las vende, ¿vale? Yo lo tengo, por suerte. Esta es la Papilion tenor de Madagascar. Esto ya no son, esta sí que es una Papilionidae, ¿vale? Pero bueno, estos serían los que tengo. Aquí tenemos una Eurítides servile, creo que es. Esta de aquí, que tiene los triángulos blancos. Me gustaría enseñaros este cuadro que yo hice, ¿vale? Hace unos años. Con el único macho que tengo de Ornithoptera priamus. Esta mariposa ahora mismo vale 5 euros. Cuando la compras a las empresas de Nueva Guinea, por ejemplo, que se dedican a criarlas, ¿vale? Hay criaderos internacionales con miles de mariposas de este tipo, ¿vale? Que sepáis que esto se hace, que esto ayuda a conservar la naturaleza y que no se están cazando del hábitat, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Pues lo sé porque generalmente las mariposas que se cazan del hábitat están rotas, ¿vale? Pues ya tienen una vida y la vida en la selva con las lluvias y los depredadores es muy desgastante, ¿vale? Este ejemplar a mí se me dijo, y yo lo creo, así lo creo, que viene de una granja de la isla de Yapen, ¿vale? Yo inventé un sistema por el cual aquí hay un código QR que si tú lo escaneas, pues te lleva a una página que creé yo donde te explica información sobre ella, ¿vale? Lo podéis probar a ver qué os parece. Este cuadro nunca lo vendí y nunca volví a fabricar cuadros con este sistema, pero bueno, aquí lo tenéis. Así que con esto me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like y compartid.